Buenos días, jóvenes. Hoy en la clase de filosofía vamos a tratar un tema que se puede observar en la actualidad, el cual es acerca del destino o futuro. Y lo titulamos como ¿somos capaces de determinar nuestro destino o este ya se encuentra determinado? El enigma en esta última postura es ¿qué puede predeterminar nuestro destino? Para ello, nosotros vamos a utilizar ciertos filósofos que empiezan con Aristóteles, Martín Lutero y Santo Tomás de Aquino, y con ello fundamentar una posible argumentación sobre por qué nuestro destino puede estar determinado. Y por otra parte, utilizaremos otro tipo de filósofos que empiezan con Erasmus de Rotterdam, Heráclito y David Hume, que piensan que puede ser posible determinar nuestro destino. El propósito de esta clase es informarles acerca de lo que piensan estos filósofos y finalmente que ustedes puedan determinar una postura. Sin embargo, esta exposición está dirigida a las personas que creen que hay un ser superior. Para poder comprender el contexto de este ensayo es necesario tener presente ciertos conceptos, y para esto vamos a definir qué es el destino según el diccionario de la filosofía. El destino es un concepto que expresa la representación idealista, religiosa, sobre una fuerza sobrenatural que determina de antemano todos los acontecimientos en la vida de los hombres. En la mitología antigua griega, la suerte de los hombres y hasta de los dioses depende de las diosas del destino. Posteriormente se pasó a representar el destino como justicia suprema que gobierna el mundo. En el cristianismo, el destino es providencia divina, fuerza superior. La noción del destino como predeterminación divina es propia de todas las religiones contemporáneas. Con esto en mente, se introduce a la postura determinista, quienes creen en el destino. Comienza esta postura con el filósofo Aristóteles, quien creía en un primer motor inmóvil. Esta idea da comienzo a la escuela escolástica, que es la que relaciona los pensamientos filosóficos con los pensamientos teológicos del momento. Y esta da la introducción a uno de sus máximos representantes, quien es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino busca, a través de las ideas aristotélicas, convencer de que existe un ser superior. Y con esto él plantea 5 vías tomistas, que con ellas vamos a utilizar para soportar nuestro ensayo la primera vía, que habla sobre el movimiento. Y esta misma dice: la primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosa que se mueve. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva por sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Mas no puede ser indefinidamente, porque así no existiría un primer motor, y por consiguiente no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón, nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y es el que todos entendemos por Dios. A través de esta línea de pensamiento se comprueba la existencia de un ser superior que causa de todo movimiento y dispone de sus creaciones para cumplir un propósito. Y con esto se introduce más tarde a Martín Lutero, quien era un reformador cristiano que se oponía a la Iglesia Católica debido a sus prácticas que realizaban en ese momento, ya que ellos realizaban el cobro de indulgencias
para obtener el perdón y él no estaba de acuerdo con esto. Pero una razón muy importante por la cual él también se oponía era que no permitían la propia interpretación de la palabra de Dios. Martín Lutero, quien cree firmemente en la palabra de Dios, dice que él no puede negar nada que está en la misma. Por lo tanto, hay un cierto debate con Erasmus de Rotterdam, con este mismo término, ya que para Martín Lutero lo que es el libre albedrío existe porque está en la palabra, pero siempre se para haciendo la voluntad de Dios, por lo cual podemos interpretar que solamente existe una vía. Con el pensamiento de Lutero se termina toda la postura determinista e iniciamos la postura no determinista. Esta se basa en el pensamiento o la idea de que cada individuo es capaz de crear su propio destino por medio de sus acciones. En otras palabras, por el libre albedrío. Entonces, siguiendo la misma línea del tiempo está Erasmus de Rotterdam y, como se mencionó antes, difiere en la idea del libre albedrío que tenía Martín Lutero. Él dice que el libre albedrío es escoger entre dos vías. La primera es el camino o el plan divino que propone Dios y la segunda es crear nuestro propio destino. Entonces, tener la capacidad de crear nuestro destino se relaciona con la filosofía heraclitiana, la cual se basa en que todo cambia y nada permanece. Entonces, si el destino es un plan no permanente y que es propenso a cambiar, nosotros como individuos no estamos necesariamente aferrados a él. Y el siguiente intelectual es David Hume. Él perteneció a la filosofía empirista y esta decía que el conocimiento se basaba en los sentidos y en la experiencia, pero que era relativa, porque un individuo no puede tener las mismas experiencias que otro, o exactamente iguales. Entonces, regresando a la idea de Dios, esta se basaba en experiencias de amor, bondad y misericordias elevadas al infinito. Entonces, basándonos en todo eso, ¿cómo podemos estar seguros que la idea de Dios es real si está basada en conocimiento subjetivo? Por lo tanto, Hume desmiente la idea de Dios y si desmiente esta idea principal, también del destino. Ok, entonces, en resumen, como pudimos ver ciertos filósofos, podemos observar también que cada uno de ellos se inclina a un cierto tipo de pensamiento, determinista o no determinista. Para recapitular, todo empieza con Aristóteles, que cree que hay un primer motor que mueva las otras cosas y que ese primer motor dispone de sus creaciones para cumplir su propio propósito. Y esta misma idea influencia a Santo Tomás de Aquino, el cual, a través de la primera vía del movimiento, dice que debe existir un ser superior que mueva todo. Solo que esta idea es cristianizada y lo entendemos como un Dios. Luego de esto llega Martín Lutero con la Reforma protestante, y el pensamiento importante en este ensayo de Martín Lutero es sobre el libre albedrío y su choque con Erasmus de Rotterdam. Como vimos anteriormente, Erasmus pensaba que sí había libre albedrío completamente para elegir entre la vía de salvación o la vía de nuestras decisiones para cumplir un propósito propio. Y Martín Lutero pensaba que podemos tener libre albedrío, pero al final siempre se nos dirige a la voluntad de Dios. A partir de esto, podemos ver la ruptura entre el determinismo y el no determinismo y poder justificar el no determinismo con Heráclito, quien decía que todo cambia y nada permanece. Si todo cambia, es imposible que exista un plan predeterminado que nunca cambie. Y también nos conduce el pensamiento de Hume, que creía que el conocimiento es relativo. Por lo tanto, podemos observar que los filósofos que tienen una relación con la religión tienden más a la postura determinista, mientras que los otros filósofos que creen en un conocimiento empírico o por los sentidos creen más en el relativismo y en un plan no determinado, sino hecho por nosotros. Sin embargo, este ensayo se basa en que cada uno de ustedes pueda determinar su propia postura y definir su inclinación a un pensamiento determinista y no determinista. Gracias.